Hola, buenos días. Les voy a hablar sobre los pilares del sistema de pensiones en Chile, un análisis a los desafíos actuales del pilar solidario hacia la sostenibilidad y la equidad de las pensiones. En este sentido, vamos a comentar que Chile tiene un sistema de seguridad social basada en la capitalización individual sobre la base de un método financiero de capitalización plena, es decir, de un ahorro individual en donde cada persona trabajadora ahorra en su actividad para un periodo inactivo. Por esta razón vamos a tener una contribución definida que consiste en un aporte fijo y permanente que él o la trabajadora realiza mensualmente y una prestación indefinida, puesto que el monto de la pensión se va a estimar al tiempo del retiro del trabajador y va a estar determinado por el saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual y va a depender de diversos factores, como va a ser el salario, la densidad de la cotización, el rendimiento de la cuenta individual, así como las condiciones y las expectativas de vida al momento de retiro. El, en este sentido, es importante señalar que la gestión financiera de los fondos de pensiones en Chile está administrado por instituciones privadas, especialistas, denominadas AFPs, que son administradoras de fondos de pensión. Son sociedades anónimas abiertas, cuyo objeto es otorgar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, además de otros beneficios sociales como la cuota mortuoria o los excedentes de libre disposición. En la actualidad existen 7 administradoras de fondos de pensión que se encargan de recaudar la cotización y los depósitos voluntarios y abonarlos en las cuentas de capitalización individual y de ahorro voluntario, además de invertir en los fondos de pensión. En relación a los fondos de pensiones, van a existir 5 alternativas en las cuales él o la afiliada va a poder elegir invertir sus aportes obligatorios o voluntarios en su AFP. Serán los fondos ordenados alfabéticamente de la A a la E, que se van a diferenciar por el nivel de riesgo y la rentabilidad para cada uno, siendo el A el más riesgoso y el E el fondo más conservador. Todos los fondos son obligatorios excepto el A. El A es voluntario para las AFP. Va a depender si la AFP lo tiene o no, pero los demás son obligatorios. Por su parte, vamos a mencionar también las modalidades de pensión, dentro de las cuales vamos a hablar básicamente de las modalidades que van a ser realizadas por las AFP y las que van a ser otorgadas por compañías de seguro. Vamos a hablar en el capítulo del libro sobre el retiro programado, la renta vitalicia inmediata, la renta temporal con renta vitalicia diferida, la renta vitalicia inmediata con retiro programado. También es muy importante señalar que tenemos diferentes tipos de pensión, siendo la más normal la pensión de vejez, la más conocida, contemplada en el decreto de ley 3500. Y dentro de la pensión de vejez vamos a tener la pensión normal, la anticipada común y la anticipada por desempeño de trabajo pesado. La pensión de vejez normal, a grandes rasgos, podemos mencionar que va a consistir en un derecho, en una obligación, que van a tener los afiliados al sistema AFP para obtener una pensión mensual una vez que hayan cumplido con la edad legal, la cual se va a diferenciar dependiendo del género. Las mujeres será a los 60 años y los hombres a los 65 años de edad. Por su parte, también vamos a tener la pensión de invalidez, que va a ser este beneficio que van a recibir mediante una cantidad mensual en dinero aquellos afiliados que han sido declarados inválidos por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, que van a tener derecho a percibir las personas no pensionadas que no han cumplido los requisitos de edad para obtener la pensión de vejez, a consecuencia de una enfermedad o del debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, que sufran un menoscabo permanente en su capacidad de trabajo. Vamos a tener una pensión de invalidez total para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo de al menos el 2,3%. Y una pensión de invalidez parcial para los afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o superior al 50% e inferior a 2 tercios.
La pensión de sobrevivencia será generada cuando el afiliado al sistema fallezca, activo o pensionado, en cuyo caso sus familiares van a tener un derecho a recibir una pensión mensual, de acuerdo a ciertas disposiciones, que el grupo familiar y los beneficiarios serán él o la cónyuge sobreviviente o el conviviente civil sobreviviente, los hijos de filiación matrimonial, no matrimonial o adoptivos, los padres, la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante. Vamos a indagar también en los porcentajes de cada uno de ellos y vamos a centrarnos en los pilares del sistema. Este sistema en Chile está basado en tres pilares: el pilar contributivo, el pilar solidario, que es donde más tiempo nos vamos a detener, y el pilar de voluntario. El pilar contributivo es el obligatorio, está conformado por las cotizaciones que la ley va a exigir, tanto para trabajadores autónomos como para trabajadores por cuenta ajena. Es un ahorro previsional obligatorio durante la vida laboral activa, que deben destinar una parte de su remuneración para ahorrar en esta cuenta que está gestionada por la AFP, ya sea para financiar su pensión de vejez al cumplir la edad legal del retiro, 60 para las mujeres, 65 para los hombres, o en caso de fallecimiento para financiar las pensiones de sobrevivencia. Eh, Cada afiliado va a tener que cotizar de manera obligatoria el 10% de su remuneración, sueldo, ingreso imponible a una cuenta individual. La cotización obligatoria va a tener un tope de 81,6 unidades de crédito. Este tope imponible es reajustado anualmente según la variación que experimente el índice de remuneraciones reales. A su vez, la FP va a cobrar una remuneración por gestionar dicha cuenta y se va a tener que pagar un seguro de invalidez. Por otra parte, vamos a tener el pilar solidario, que es donde más vamos a detener el capítulo del libro, porque vamos a señalar que con la ley 20.255 se crea un sistema de pensiones solidario, o también llamado pilar solidario, con financiamiento estatal, con el objetivo de asegurar un grado razonable de protección y autonomía económica para el pensionado, reforzando así el carácter solidario del sistema y entregando protección social efectiva a la población. Este pilar tiene como finalidad apoyar a los adultos y las personas mayores de 65 años que pertenezcan al 60% de menores ingresos de la población. En el año 2008 que se creó esta ley, se creó como complemento al sistema de capitalización individual, con la intención también de devolver al Estado este rol de garante de la seguridad social, pues cumple un rol fundamental en la protección a la pobreza y la prevención de la pobreza en la tercera edad, y tiene un efecto sustancial en la suficiencia y en la equidad de las pensiones. Además de cumplir con el principio de universalidad objetiva de la seguridad social, al otorgar cobertura previsional contra riesgos en la vejez y la invalidez de todas las personas. Por ende, en el año 2008 este pilar solidario fue fortalecido, sobre todo para las personas que no alcanzaban a reunir los fondos suficientes para financiar su pensión. Lo importante de esto es la necesidad del Estado de proteger a los chilenos o a su población, intentando corregir los defectos de la cobertura y ampliando los grupos excluidos, puesto que el sistema de capitalización individual, si no es la persona, el trabajador o la trabajadora, la que todos los meses cotiza la seguridad social de manera permanente, no va a poder recibir una pensión. Entonces, o una pensión que sea más o menos razonable y digna para poder vivir. Entonces, lo que sucedió fue que se crearon dos figuras. De manera general, se creó la pensión básica solidaria para las personas que no tenían fondos acumulados y no iban a recibir ninguna pensión por no haber acumulado saldo en sus cuentas de capitalización individual, por ejemplo, por no haber trabajado. Y a su vez,
Otra figura que será el aporte previsional para las personas que sí habían generado ingresos, pero eran insuficientes para poder vivir. Esta gran reforma fue nuevamente reformada ahora en febrero del año 2022 por la Pensión Garantizada Universal, PGU, que intenta volver a reformar todo este pilar. Aún existen reformas en curso, aún se está viendo si funciona, no funciona, cómo van las cifras, los números, las estadísticas. Nosotros vamos a intentar desglosar las cifras, intentar ver cómo va generando un impacto positivo en la población. El objetivo es mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados. Busca entregar un piso básico de pensión a todos los mayores de 65. Ahí también hay un problema, porque si bien la mujer, que ocurre solamente con la mujer, porque la mujer se pensiona a los 60, pero los beneficios sociales son desde los 65. Entonces hay un vacío de 5 años que la mujer queda, no tiene fondos en su cuenta de capitalización individual, no recibe dinero y tiene que esperar hasta los 65 años. Eso también debería ser sujeto a alguna reforma. Bueno, es desde los 65 años, excluye solo al 10% de la población con mayores ingresos y aumenta la cobertura de los antiguos beneficios sociales y el monto de los antiguos beneficios sociales del pilar solidario. El monto que se da son 214.296 pesos chilenos, que es mayor cobertura y mayores montos, llega a mayores cantidad de personas a mejorar las pensiones. Lo importante es que no requiere afiliación previa de AFP ni tampoco estar jubilado. Por ende, la persona al cumplir 65 años, esté trabajando, no esté trabajando, esté jubilado, no esté jubilada, puede recibir este beneficio. Los únicos requisitos van a ser que haya cumplido los 65 años de edad, que no integre el 10% de la población con mayores ingresos, que haya vivido en Chile por un lapso no inferior a 20 años. ¿Cómo va a actuar el monto de la PGU? Las pensiones, las personas que tengan una pensión base menor o igual a 729.764 pesos, son como 730 euros, recibirán un monto de 214.296, o sea, la pensión garantizada universal. Las personas que tengan una renta superior a los 729.764 y entre 1.158.355 va a ir disminuyendo el monto que reciban de forma progresiva. Este beneficio se devenga desde el primer día del mes siguiente al cumplimiento de los 65 años, así es que se puede solicitar desde que la persona cumple 64 años y 9 meses de edad. En el capítulo vamos a ver cómo se ha ido modificando, porque se generó la reforma, pero han ido pasando los meses, se ha ido viendo cómo funciona y se han realizado ajustes o detalles. Vamos a hablar sobre eso. Y finalmente también vamos a hablar sobre el tercer pilar, el pilar voluntario, que en estos sistemas de capitalización individual pasa a ser bastante importante, porque es el ahorro voluntario que puede generar la persona adicional al ahorro obligatorio, en forma de ahorro previsional voluntario, una APB, ahorro previsional voluntario colectivo, una PVC, pero es bastante importante, puesto que el pilar voluntario va a generar una gran importancia en estos sistemas que tienen una contribución definida, porque las pensiones que se generan en los sistemas de capitalización individual son insuficientes para cubrir las necesidades de los trabajadores al momento del retiro de su vida laboral. La desventaja de este sistema es que las aportaciones del trabajador, como también en los sistemas que el empleador también aporta, o el gobierno, no garantizan una pensión digna, porque son muy bajas y no se pueden cubrir los requerimientos de un adulto. Por ende, como política pública, va a ser relevante la promoción de la educación previsional, no solo en Chile, sino que en América Latina y el mundo, que forme parte de la agenda pública de los gobiernos, ya que viene a ser el objetivo del problema a resolver para que los trabajadores tengan pensiones suficientes.